al conversatorio Consumo de Cannabis en Jóvenes, Prevención, un capítulo pendiente. Antes de que tome la palabra la diputada Alexandra Insaurralde, organizadora de este conversatorio, queremos agradecer la presencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. También queremos agradecer la presencia de las demás autoridades públicas, diputados y senadores que hoy nos acompañan. Agradecemos especialmente a las instituciones educativas que están acá presentes, colegios y liceos que nos han acompañado, y agradecemos la presencia de la Asociación Civil Jóvenes Fuertes, Remar Uruguay y la prensa nacional. En este evento contaremos con la presencia de los siguientes panelistas: Dr. Rosy Gabriel, psicólogo Alejandro de Barbieri, licenciada Patricia Odela y la doctora Lorena Quintana. A continuación damos inicio a este conversatorio. Bueno, muy buenos días. No quiero ser reiterativa con los agradecimientos, pero sí me parece de justicia incluir en ese agradecimiento al equipo que trabajó, a las voces que ustedes conocieron, que fueron convocadas a este evento. Como su nombre lo dice, consumo de cannabis en jóvenes. Esta es una preocupación que late en la comunidad. Es una preocupación que ya no es propia de las ciudades, de las grandes ciudades y las capitales, y mucho menos solo de Montevideo. De hecho, soy de La Valleja y esta inquietud y preocupación por la presencia de las drogas que nos van rodeando, que son más accesibles, que hay un consumo más normalizado, más legitimado, es una inquietud que recojo en mi departamento, y ese es el motivo por el cual hoy estamos haciendo este conversatorio. Quiero también decirles que no es la intención poner a nadie en el banquillo de los acusados. La Junta Nacional de Drogas no está integrando este panel, pero precisamente porque entendemos que es necesaria una mirada externa que aporte otras perspectivas, que aporte otros ángulos, que permita otras dinámicas. Pero es un conversatorio, por lo tanto están todos invitados a poder expresarse, a poder plantear sus inquietudes, sus dilemas, sus opiniones. ¿Por qué cannabis? Bueno, el cannabis es la droga que menos percepción de riesgo tiene entre todas las drogas. Hay una percepción aceptable cuando hablamos de consumo habitual. Ahora, cuando hablamos de que consumo por primera vez o hago un consumo frecuente, 8 de cada 10 chicos consultados dice no hay riesgo. Y esto es un tema preocupante. Se van a cumplir 10 años de la ley que regula y controla el uso de cannabis. 10 años. Y también entonces son 10 años desde que el Estado asume la obligación de prevenir el uso problemático de drogas. Lo dice así la ley: uso problemático de drogas. Desde el Sistema Nacional Integrado de Salud y también desde el sistema educativo. Con un mandato expreso, que aquí tenemos presente a Odela de ANEP. Un mandato expreso que es incluir una disciplina específicamente con este nombre en todas las etapas: inicial, primaria, secundaria, formación docente, UTU, en todos los niveles. Entonces, es momento de preguntarnos, de hacer un corte histórico y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Conocemos los riesgos? ¿Sabemos los daños que el cannabis genera? Ha habido un consumo que creció cuando comenzó la ley del 2012 al 2014, creció nuevamente en el 2016, se estabilizó del 2016, justo reconocer, hasta la actualidad. La última encuesta es del año 2021. Ahora, ¿eso es una buena noticia? ¿No hay que buscar reducir aún más el consumo? ¿No hay que ir por la prevención primaria, que es la que evita el consumo? No solo el consumo problemático, sino la que evita el consumo. Porque los jóvenes encuestados son los escolarizados, son hasta 17 años. ¿Qué pasa con los que están fuera?
de ese sistema? ¿Qué pasa con los que no forman parte del tejido social? Entonces hay dilemas a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y está bueno preguntarnos, ¿conocemos qué incidencia tiene el cannabis en el rendimiento educativo? ¿Lo valoramos? ¿Ya lo medimos? ¿Qué incidencia tiene el cannabis en la seguridad vial? ¿Qué incidencia tiene en las relaciones laborales, cuando existen? ¿En la salud física? ¿En la salud emocional? ¿En los suicidios? ¿Lo hemos medido? ¿Están las estadísticas en los números oficiales? Es importante esa pregunta. ¿Por qué en jóvenes? Y porque los jóvenes necesitan ayuda. Los adultos tenemos herramientas y decidimos, pero los jóvenes necesitan ayuda para que su decisión sea no consumir. Los jóvenes tienen el cerebro en formación y aquí todos estos expertos van a ir abundando en estos datos hasta los 25 años. Quiere decir que por más que se adquiere la mayoría de edad y los comprenda una ley a los 18 años, biológicamente su cerebro está en formación hasta los 25 años. Y eso significa que en esa edad no hay consumo sin riesgo. Agreguemos que la edad de comienzo de consumo de cannabis está en los 15 años. Y cuanto más precoz se comienza con este consumo, más riesgo de consumo problemático existe. Entonces, naturalmente que a los jóvenes los tenemos que ayudar. ¿Con qué? Y con la prevención. Y aquí nosotros lo que decimos es, esto recoge una inquietud. Lo que decía al inicio, se demanda más información. Esta comparecencia indica que la comunidad está con incertidumbre. La incertidumbre genera miedo. La falta de información genera incertidumbre. Entonces necesitamos datos sobre riesgos, datos sobre daños, campañas que sean masivas, que sean accesibles a todos, no solo al que va al sistema educativo, que sean simples, que sean enfáticas. Y también nos preguntamos si los jóvenes tienen tiempo, si los jóvenes tienen tiempo de esperar a mecanismos de prevención más indirectos, más inespecíficos, que rodeen el problema, o quizá un tipo de prevención más asertiva, más contundente. Lo que sí les quiero transmitir es no partimos del prejuicio, partimos de la empatía hacia esa vulnerabilidad y condición de los jóvenes y adolescentes. Es empatía. La prevención vale, porque lo que se evita vale. Y lo que personalmente es un concepto y una opinión personal, no podemos jamás entender que el consumo de drogas, de ninguna droga, puede formar parte de la agenda de derechos de un joven o adolescente. Lo que sí tiene derecho un joven es a una vida saludable y disfrutable. Los voy a dejar con el elenco y va a comenzar esta exposición el doctor Gabriel Rossi sobre consumo de adolescentes y relación con el neurodesarrollo, impacto de consumo de cannabis, prevención basada en la evidencia, propuestas en lo preventivo. Bueno, buen día, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar en el Parlamento Nacional para hablar de este tema. Empiezo con una propaganda. Hicimos un libro en la pandemia con dos amigos que además son psicólogos institucionales sobre este tema específicamente. Lo compró mi madre, en realidad se lo regalé y no tuvo mucha difusión, la verdad estábamos todos encerrados. Si ustedes si van a tener una pandemia y van a largar un libro, no lo larguen, esperen que termine la pandemia. Pero igual creo que tiene su valor en base, bueno, la presentación tiene que ver con esto.
a mí me parece importante, yo soy médico psiquiatra de niños y adolescentes y trabajo con muchos adolescentes que consumen, ¿no? Y muchas veces vienen y me dicen, a mí no me pasa esto, ¿no? Yo les digo, yo qué sé, esto puede dar ansiedad, esto puede dar psicosis, y me dicen, a mí no me pasa. Y el libro plantea qué le pasa a todos, ¿no? Los que consumen. O sea, como que la idea es salir un poco de esta de la patologización, de decir, bueno, esta es la patología, y decir, bueno, a todos los que consumen le pasa esto, ¿está bien? Y eso es un poco la idea central, ¿está? Antes voy a empezar un poquitito con algunas cosas vinculadas al neurodesarrollo que me parecen importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Para poder hablar de este tema. Entonces, en cuanto al neurodesarrollo, importante saber algunas cosas. Ustedes ven ahí como varios círculos. El primer círculo es el nacimiento. Todos los papás saben cuánto pesó su hijo y qué perímetro craneano tenía, más o menos 35. Lo interesante de esto es que el crecimiento mayor de este perímetro craneano se da en los primeros 3 años. Son grandes cabezones, chiquitos, miden menos de 1 metro, pero grandes cabezones, ¿tá? Tanto las niñas como los niños. Después, fíjense ahí, o sea, crece 15 centímetros el perímetro craneano. De los 3 a los 10 crece 3 más. Y de los 10 al adulto crece 3 más. O sea que el gran crecimiento se da de los 0 a los 3. O sea, pasa mucha cosa ahí en ese periodo muy cortito de los 0 a los 3 años. Para hablar de alguna manera, tenemos la primera ventana de oportunidades. Si salvamos esa primera ventana de oportunidades, tenemos grandes chances de tener una adultez sana desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? Una de las cosas importantes es todo lo que tiene que ver con la neuroadaptación, lo que tiene que ver con esto que es crecer, que es el que el cerebro se forme, que genere nuevas conexiones, pero además vinculado con el ambiente, ¿no? No podemos dejar de lado el ambiente. Ponemos a 2 gemelos en distintos lugares y van a crecer distintos, a pesar de que tengan el mismo material genético. Y está también lo epigenético, que tiene que ver con lo que yo traigo de fábrica, de si se expresa o no se expresa. O sea, el ambiente puede ser, para bien y para mal, generador y promotor de lo que yo tengo se exprese. Mi padre era alcoholista, ¿necesariamente yo voy a ser alcoholista? No, pero tengo más chance que Juancito, que no tiene a su papá alcoholista, ¿tá? ¿Qué es lo que va a determinar esto? Lo epigenético. Volviendo a esto que estábamos hablando y dándole importancia a esta primera ventana, tenemos que tener en cuenta que hay muchas experiencias adversas en la infancia que pueden hacer que esto funcione adecuadamente o no. Son muchas. Maltrato, situaciones de un mal vínculo entre madre, padre e hijo o hija, situaciones que se dan y se van sumando muchas experiencias adversas en la infancia. Lo importante de esto, lo terrible de esto, es que el estrés tóxico genera en el crecimiento neuronal, en este cabezoncito o cabezoncita que estamos hablando, situaciones que tienen que ver con que va a tener menos ramificaciones ese cerebro en la medida que tenga un estrés tóxico. No estamos hablando de adolescencia, estamos hablando de un gurí que tiene 2-3 años, ¿tá? O sea, no llegamos a la adolescencia todavía y ya puede venir con situaciones en donde sea fácil abrir una puerta, ¿no? O sea, que venga bien esto de la evolución, o sea más difícil. ¿La va a abrir la puerta? Sí, la va a abrir, pero en uno va a ser más difícil que en el otro. Yendo a la otra ventana de oportunidades, es entre los 9 y los 14 años. Esto lo discuten todos los organismos internacionales, dónde empieza la adolescencia. Esto de UNICEF, 9 años. De los 9 a 14, primera etapa, ¿tá? Y es la segunda ventana de oportunidades. Para que se entienda, esto es como, ¿vieron los programas de Netflix que tienen que ver con el vidrio soplado? Esto es como el vidrio soplado. Podemos moldearlo, pero en determinado momento vamos a hacer así.
muchos de los que peinamos canas y los que no peinan canas, algunos porque se la tapan y otros porque no llegaron todavía a tenerlas, ya estamos en esa condición, ya somos un vidrio frío. Hay algunos adolescentes todavía por ahí que están en la parte del moldeamiento. Es totalmente distinto unos que otros. Esto es de la Universidad de Stanford, pero me parece interesante pensar en María Escolar a María Licial. Como ustedes ven, María Escolar tiene más ramificaciones que María Licial. Y ustedes dirán, bueno, pero esta está enferma, esta gurisa. La gurisa Licial está peor que la gurisa Escolar. Resulta que no. María Escolar tiene muchos caminos de tierra, millones de caminos de tierra, y la María Licial forma carreteras. El cerebro, que se agranda mucho de los 0 a los 3 años, se achica en la adolescencia. ¿Qué quiere decir que se achica? Que se especializa. Y que si María elige tocar la guitarra, ese camino de tierra de tocar la guitarra se va a transformar en una carretera. O sea, va a ir mucho más rápido. Pero el camino a tocar el oboe se pierde en el campo. Desapareció, no hay más camino. Se especializó ese cerebro, se achicó y es un cerebro más rápido. Esto tiene que ver entonces con que el cerebro se desarrolla de atrás para adelante y está en continuo, como decía la diputada, está en continuo cambio hasta determinada edad, ¿no? Y tenemos una parte que es una parte que tiene que ver con el acelerador y una parte que es el freno. El acelerador es eso que ustedes ven ahí, el límbico, la amígdala, y la corteza frontal sería el freno. Yo hago cumpleaños infantiles, porque a veces no me da la plata por el tema de psiquiatría de niños, y hago cumpleaños infantiles. Si me quieren contratar, no tengo ningún problema. Esto vendría a ser el cerebro, ¿tá? La parte del acelerador está acá, es el pulgar, y está dentro del cerebro, así escondida. ¿Está bien? En la adolescencia, esta parte es más chiquitita, entonces esto está como más liberado. ¿Está bien? Esto sería así en realidad, esto es un hemisferio, ¿no? Esto sería así. Entonces, esto estaría más liberado y esta parte del acelerador tiene mayor fuerza. Cuando uno se va desarrollando, la parte del freno aumenta. ¿Qué pasa mientras no aumenta? Bueno, el freno puede ser externo, el freno pueden ser las instituciones, el freno puede ser la familia. Es muy importante el tema de los límites, y entonces el tema de la calidez y de la firmeza no es una mala palabra, es algo que tiene que existir. Esto es más de lo mismo, para ser un poco más gráfico con el tema del cerebro. A mí se me ocurrió plantearlo esto en forma de un barco, ¿no? Entonces, la parte de abajo del barco, la sala de máquinas, tiene que ver con las funciones centrales que tienen que ver con funciones cardiovasculares relacionadas al corazón y a respirar, ¿tá? La parte del medio tiene que ver con el pulgar que yo le decía, tiene que ver con el placer, algo muy importante, ¿no? Muy vinculado a todo lo que tiene que ver con lo sexual, la comida, situaciones que nos den placer individual y evidentemente acá donde impactan las drogas, ¿no? En el circuito de recompensa. Y arriba está la parte del timonel que vendría a ser la región prefrontal. El timonel a lo largo del tiempo va aumentando y va creciendo, como yo les decía. Al principio tenemos un timonel más chiquitito y ese timonel va aumentando en la medida para manejarse en el mar, ¿no? Y esto sería el correlato que tenemos. Una cosa importante a tener en cuenta es que la flecha de abajo muestra lo que es el tronco cerebral. Otras drogas impactan en el tronco cerebral y yo puedo tener una intoxicación por opiáceos y esa intoxicación generarme que me muera porque consumí muchísimo opiáceo y la quedé. Esto no pasa con la marihuana porque la marihuana no hay receptores de la marihuana en esa zona. La marihuana tiene receptores porque tiene un sistema endocannabinoides en todo el cerebro, pero ahí, en ese lugar, no lo tiene. Y esa es la razón por la cual yo no me puedo morir de una intoxicación de cannabis.
me pueden pasar otras cosas, pero morirme de una intoxicación cannabis no existe, ¿no? No puede pasar. De la niñez a la adolescencia, de esta María escolar a la María liceal, mejora el envase biológico. Yo tengo una mejoría en muchas cosas, frío, calor, inmunidad, hay muchísimas cosas que mejoran, el envase biológico mejora. Sin embargo, los índices de mortalidad y de morbilidad aumentan un 200 o un 300%. ¿Por qué? Bueno, por un tema del control de la conducta y de las emociones. Esto no tiene que ver con el envase biológico, sino tiene que ver con lo que yo hago, ¿tá? O sea, el adolescente es más riesgoso a pesar de que biológicamente tiene más condiciones para el ambiente. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas? Todo esto que tiene que ver con capacidad de interpretar, tener mejor control de los impulsos, desarrollo de un pensamiento abstracto, no se desarrolla hasta los 23 años en las mujeres y los 25 años en los varones. Esto hace que nosotros tengamos en nuestra sociedad occidental algo heredado del derecho romano, que por supuesto que no tenían ni la menor idea del tema neurobiológico. Tenemos adultos cívicos que son adolescentes neurobiológicos. O sea, tenemos individuos que están creciendo y que todavía no tienen totalmente desarrollado estas capacidades, que deciden y que son supuestamente generadores de una conducta en donde se hacen cargo de, ¿no? Esto desde el punto de vista esto no quiere decir que todo sea válido, esto quiere decir que la neurobiología sigue evolucionando hasta esta época. No, o sea, los 18 años desde el punto de vista neurobiológico no dice absolutamente nada, más allá de que a mí me traten como un adulto antes o después. Sugerimos no hablar de adicción. La palabra adicción con los adolescentes a veces es una cosa contraproducente y no cierta. Muchos adolescentes vienen y te dicen, yo no soy adicto. Y es real que no son adictos. La adicción es un comportamiento neurobiológico que muchas veces uno lo va adaptando a lo largo de los años. Yo para ser un alcoholista necesito entre 10 y 15 años para ser un alcoholista. O sea, y antes, ¿tuve consumo? Por supuesto que tuve consumo. ¿Puedo haber tenido consumo problemático de alcohol antes de ser alcoholista? Sin la menor duda. Agarré un auto, estaba borracho, tenía 21 años, no era un alcoholista y me reventé contra una pared, ¿tá? Pero no asociar el tema de consumo problemático al tema de adicción. Primero porque la palabra adicción es una palabra que está muy trillada negativamente. Y después porque estamos hablando de algo que no es... La dependencia no son todos los problemas que tiene la gente que consume drogas. Lo que pasa es que muchas veces nos manejamos prensa mediante y a veces solo lo médico vale. Si termino en el CTI, qué importante, qué complicado lo que te pasó. Ahora, si lo arreglé en mi casa, es algo que lo conocemos y lo vamos manejando. Y lamentablemente, cuando hablamos de drogas, no tiene que ver específicamente con eso. THC, a ver cómo ando de tiempo, a ver si me voy. Bueno, ya trato de ir un poquitito más rápido. Una de las cosas que me pregunto a veces es si la marihuana actual es natural o es de diseño, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la semilla que hoy por hoy no son las semillas naturales, sino que son semillas modificadas que empiezan a ser de diseño. La planta ha aumentado, la planta en sí ha aumentado desde lo que pasaba en Gusto en los 60, en donde lo habíamos dado vuelta con 3% de THC. El THC es lo que te genera el cambio desde el punto de vista neurobiológico, lo que te da el pegue, y hoy por hoy hay plantas que tienen 37% de THC. También hay unos aceites, una forma de consumir que pueden llegar al 90%, ¿no?, de THC. Esto hace que el desbalance entre el THC y el CBD, esto sería como el yin y el yang, ¿no? El CBD es antipsicótico y el THC es psicótico. Si están uno u otro, empiezan a ser equiparables. Si el THC aumenta mucho,
el CBD ya casi no tiene una importancia central. Esto rápidamente lo paso, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un sistema endocannabinoide adentro. Esto se descubrió recién en 1984, se empezaron a hacer los primeros estudios en Israel. Esto quiere decir que es muy nuevo para la medicina. Pero ¿qué pasa? Tenemos adentro un sistema canábico, ¿tá? Y este sistema canábico son a los canastitas a donde va el fitocannabinoide, que el que consumo de afuera va ahí, impacta ahí. ¿Y qué es lo que hace, para tenerlo conceptualmente importante, qué es lo que hace este sistema endocannabinoide? Regula a todos los otros neurotransmisores. Entonces, y regula también el crecimiento y la poda neuronal. Esto que yo les decía hoy de María Escolar y María, esto que se achica el cerebro, lo regula también el sistema cannabinoide. Fíjense que nosotros tenemos, el número de sinapsis que tenemos es 5.000 veces más que las estrellas de la Vía Láctea, para tener una idea, ¿no? A ese número enorme, inimaginable, es a donde impacta este sistema endocannabinoide, todo el cerebro. Fíjense la importancia de esto. Tenemos varias marihuanas, tenemos varias adolescencias. Rápidamente quiero plantearles 4 cosas que les pasa a todos los adolescentes. Uno es que en la adolescencia no existe un consumo sin riesgo. La edad. Se ha planteado que los 16 años es un antes y un después. Si consume antes de los 16 años va a tener problemas estructurales desde el punto de vista de su desarrollo para el futuro, ¿tá? Si consume después, menos, ¿tá? ¿En dónde? Bueno, en la sustancia blanca y en la sustancia gris. Otro más, reflejos. Se ha planteado que el que consume marihuana tiene reflejos peores que si no hubiera consumido. Esto lo pongo en una bicicleta porque muchas veces los adolescentes manejan una motito, manejan un skate, manejan una bici, no necesariamente están manejando un auto, ¿tá? Pero tienen problemas desde el punto de vista de los reflejos, son 2 o 3 veces más lentos que los que no consumieron. Rápidamente, paso porque si no, no me da el tiempo. Otra cosa, y capaz que de las cosas más importantes, la marihuana afecta, esto lo estoy diciendo que le pasa a todos, la marihuana afecta la memoria reciente, ¿no? Me acuerdo que hablaron de un señor de barba, ¿no? Dice, y el señor de barba era Charles Darwin. No es importante si Charles Darwin tenía o no tenía barba, pero me acuerdo de detalles que no son importantes y termino en una memoria reciente, y esto es central para el tema del aprendizaje, ¿tá? Si yo no lo entiendo esto, dentro de esto del sistema cannabinoide hay una parte que tiene que ver con la memoria, que es el hipocampo, y el hipocampo se llena de verde porque esa parte tiene muchos receptores cannabinoides. Impacta en la memoria de corto plazo. El asombro, última, que tiene que ver con esto. Cuando yo me puedo asombrar con alguna cosa y cuando consumo cannabis me hiperasombro. ¡Uy, loco, qué increíble estar acá! ¡Parlamento Nacional! No, estoy re impresionado con estar en el Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que pasa? La sensación de asombro es central para estudiar, ¿no? Digo, es central. Pero lo que plantea un autor, Cermak, plantea que es una novedad virtual. O sea, es un simulacro de lo verdaderamente novedoso, no hay nada nuevo que se esté aprendiendo. Me engancho con cosas que realmente no son importantes. El consumo de cannabis siempre incide en la disminución del rendimiento académico. Y para terminar les muestro esto. Hay una energía que se necesita para generar el acto educativo, ¿no? Una energía que genera el cerebro para llegar a tener un pensamiento. Esto pasa en un cerebro de un niño. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una gran conjunción de cosas para llegar a un efecto final. Esto pasa en un cerebro adolescente. Son menos, se ordenan y son efectivos.
¿Qué es lo que pasa con un adolescente que consume cannabis? Inmediatamente, no estoy hablando de mirá que te va a pasar esto en el futuro. Ahora, consume, le pasa esto. O sea, necesita una mucho mayor energía que la que necesitaba un día atrás. ¿Está bien? Esto es reversible. Planteos, y me voy. ¿Qué modelo les ofrecemos? Preguntas para hacer los padres. ¿Qué modelo les ofrecemos? ¿Cuánto tiempo estamos en conexión? ¿Qué papel juega en nuestra vida el consumo de sustancias? ¿Qué coherencia hay entre nuestro discurso y lo que hacemos? Yo creo, esto es una aspiración mía y es un bolazo desde el punto de vista político, porque no me van a dar bolilla, es que deberíamos legislar en el tema cannabis subiendo la edad a los 21 años. ¿Por qué es un bolazo? Porque estos son votantes y yo no voy a perder los votantes de 19 a 21, que son los que seguramente están consumiendo más cannabis, no me van a votar y es poco político plantear esto. Pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la política de drogas, esto tendría que ser, los yanquis lo hacen, ¿no? Lo hacen con el alcohol, lo tendríamos que hacer con el alcohol también. La ley de alcohol realmente, lo charlamos otro día, pero la ley de alcohol es pobre por decir poco, ¿no? No ha incidido en absolutamente nada. Nadie se enteró que hay una ley de alcohol. Todo el mundo se enteró que hay una ley de marihuana, todo el mundo se enteró que hay una ley de tabaco. ¿Quién se enteró que hay una ley vigente de alcohol? Nadie. Por último, yo creo que hay que hacer algo parecido a esto de la matrioshka, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en esto de lo que hemos crecido en el mundo en este último tiempo es en el tema de la ciencia de la prevención. O sea, la prevención está lleno de buenas intenciones, pero de ahí a que esa buena intención cambie la conducta que yo quiero, es muy lejana. Una charlita, que yo vaya y haga todas estas cosas, no sé qué, y a los adolescentes, no cambia la conducta de los adolescentes, no la cambia. Una publicidad no cambia nada, puede ser un hecho político, pero desde el punto de vista de la ciencia de la prevención, no son nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un sistema de prevención, un sistema. Tenemos que hacer algo que a nosotros nos cuesta mucho en este país, que es hacer una política de Estado en relación a algo, ¿no? Siempre cambiamos y vamos, y en este tema ni que hablar. Hay que hacer una estrategia, un programa y finalmente la intervención. Muchas veces empezamos al revés, empezamos por la intervención. Qué importante esto que estoy haciendo. ¿Lo vamos a evaluar? No, ahorita para evaluarlo no hay, pero... Entonces, no tenemos sustento de punto de vista científico con las cosas que hacemos. Gracias. Doctor Rossi, la verdad que muy claro, muy ameno, muy ejemplarizante. Ahora continuamos con Alejandro Dabarbiari, psicólogo. Naturaleza o esencia de los jóvenes, vulnerabilidad, importancia de la familia como factor protector, postergar las gratificaciones, educar en las frustraciones, baja percepción de riesgo. Hola, buen día. Muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación a conversar con nuestro equipo de colegas. Muy importante poner esto en el tapete. Gracias, Gabriel, por esa brillante exposición. Te iba a decir algo, te iba a invitar a seguir a las charlas, pero me mataste con tu última frase, que las charlas no servían para mucho y la publicidad tampoco. Digo, con razón no sale, porque es un crack exponiendo, es un crack, la verdad que resumir, aparte con un colega de tantos años, con las publicaciones que tiene con otros colegas, con Miguel y con Alan, han trabajado muchísimo. Ojalá puedan meterse Gabriel y todo el equipo, porque se precisa mucho gente, no solo con el nivel profesional, sino el nivel humano y el nivel de saber comunicar, que a veces es difícil encontrar para poder llegar a la gente de manera directa y sumarnos. Así que gracias a todas las autoridades presentes, ministro, y al señor Felipe Polié, presidente del INJO, un crack, que no sé cuándo nos vemos, me parece que nos vamos para San José, dentro de poco que hemos recorrido. Y gracias a los jóvenes que están presentes. Yo voy a intentar hacer creo que tenemos 15 minutos, de un resumen chino. Gracias a los jóvenes que están aquí. Bueno, van a decir que todos somos jóvenes para que nadie se ofenda, pero hay más jóvenes. Me dijeron que hay el colegio del Liceo Misericordista. ¿Cómo andan?
Chiquilines, ¿por qué están acá o para qué vinieron? No digan que los obligaron los profesores. Piensen en algo, a ver. ¿Para qué están acá? ¿Por qué decidieron venir? Para poder informarnos y también porque nos interesa y somos adolescentes y están hablando de algo que está pasando, que son algo que está pasando en nuestra adolescencia hoy en día. Y es algo muy común que lo vemos entre compañeros o gente de afuera que nos rodea. Entonces nos parecía bueno venir a escuchar y tal. Gracias. Y también darle la bienvenida al grupo de asesores del Ministerio de Salud Pública. ¿Dónde están? Por ahí, gracias por venir. ¿Hay otro liceo que esté presente? Que no los veo, está en el fondo viene un uniforme. Sí, Liceo 19. Liceo 19. Está bárbaro, gracias por venir. ¿Quieren decir algo? ¿Son profes o los alumnos para qué? Los estudiantes. Dale, estudiantes, Liceo 19. ¿Para qué están acá? Más bien para informarnos sobre cómo afecta, pero queremos ver más sobre el ámbito. Tenemos compañeros, sabemos que todos pasan por una situación difícil cada vez cuando empiezan estas situaciones, y te parece interesante informarnos y cómo prevenir o capaz cómo ayudar a estos compañeros. ¿Cómo ayudar a los compañeros que de Desde repente... nuestro punto de vista, poder, no sé, decirle, mirá, puedes ir a tal lado, o capaz que puedes buscar el lugar, ayuda en tal lugar. Entonces creo que venimos principalmente por eso y tal. Muchas gracias. Siempre es bueno. Excelente. Otro liceo que esté presente, que no veo, en el fondo. Jubilar, bienvenido Liceo Jubilar. ¿Quién se anima? Estuve cerquita el otro día. ¿Quién se anima a hablar? ¿Algún alumno del Jubilar? Dale. Estamos acá viendo el mal consumo que hace. Bueno, muchas gracias. Lo del ministerio que están acá, ¿por qué vinieron? Que los nombré, pero no les di lugar para que hablen. Bueno, también venimos a escuchar de esta problemática y aprender un poquito más para poder adquirir estos conocimientos que sin dudas es muy importante y que lamentablemente viene en aumento y es algo que a veces no se habla o no se pone a veces sobre el tapete. Buenísimo. Es muy importante. Muchas gracias. Bueno, a ver, gracias por participar, chiquilines, porque precisamos escucharlos muchos de ustedes, escucharlos qué es lo que ustedes están viviendo, qué es lo que están sintiendo, porque yo siempre digo, no hay jóvenes perezosos sino adultos que no inspiramos. Yo soy muy académico en la charla que le doy a los padres y les digo, por favor, disimulen, les digo a los adultos, porque el botija quiere ser como vos. Y tenemos un problema de depresión, que va a ser uno de los problemas de la marihuana, ¿no? Tenemos un problema de depresión tremendo en nuestro país. 10 intentos de suicidio por día. Bueno, Felipe está trabajando mucho en eso, ¿no? Con la campaña Ni silencio ni tabú. Tenemos cada 100 suicidios 80 varones. Entonces tenemos que trabajar mucho en la salud mental, en la salud emocional. Así que gracias por venir, chiquilines, y por ayudarnos a nosotros también a entender bien qué es lo que están viviendo. Yo traje algunas cositas, voy a resumir. Me ayudó mucho Gabriel. Me encantó que Gabriel dijo la sugerencia de no hablar de adicción, sino de consumo, ¿no? Las palabras son fundamentales, ¿no? Porque ya a veces, sobre todo para llegar a los jóvenes, podemos utilizar palabras que no estén cerca de lo que a ellos les pasa. Y digo para una de las compañeras que dijo que les preocupaba ayudar a un compañero, podrías estar en un consumo problemático, un lenguaje que sea no amable, que sea empático, pero sí de preocupación. Así que yo me voy a saltear lo que ya dijo Gabriel y voy a ir un poquito al tema de las familias y de los papás, ¿no? No existe consumo sin riesgo, ya lo dijo Gabriel. La marihuana no es light, para decirlo también en otras palabras, que a veces se asocia como que hay drogas distintas que otras. Toda droga es peligrosa, obviamente. No todo el que consume es adicto, ahora no sé si Gabriel lo dijo o no, pero bueno, se estima que un 9% genera adicción, pero obviamente aumenta si ese consumo se inicia en la adolescencia. Ahora, Gabriel, dijiste la edad de 16 años, ¿no? A ver si te entendí bien. Sí. Si logramos que consume después de los 16 años, de alguna manera ese cerebro queda más protegido. Exactamente. ¿Te entendí bien? Sí, Está. sí. Y creo que el consumo, lo dijo Alexandra, para ir conversando, hilando los panelistas, en Uruguay de la Junta Nacional de Drogas será 15 años, dijiste, ¿no? O algo así. 15.
Bien, después, la labor nuestra como padres y educadores. A ver, intentar postergar la edad de inicio de consumo lo más que podamos. Acá Gabriel nos da un dato, ¿no? 16, 17, 18. Podemos decirle 18 al botija, después hay que ver en casa cómo hacemos los padres con eso. Pero es muy importante la labor nuestra como educadores y como padres. Los padres a veces claudicamos demasiado pronto, ¿no? Porque, ¿viste? Son adolescentes, ¿viste? Yo ya eduqué, te dicen eso la familia. ¿Conocen eso? Digo, no, señor. La edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva. También lo nombró de alguna manera Gabriel. Yo tengo el dato de un pediatra que ya es veterano, Aldo Nauri, que él decía que hay un retraso de 7 años. La edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva o con la edad emocional. ¿Por qué? Y porque los hemos sobreprotegido más de lo que nuestros padres nos sobreprotegieron a nosotros. Es una generalidad, y por suerte Bielsa, qué bien que dijo eso en la conferencia de prensa, me salvó, porque viste que dijo, la generalidad incluye las excepciones, nos dio una clase de idioma español, porque basta decir algo para que te escriban de Gabriel y yo no, bueno, me alegra, pero lo más probable es que todos estemos en esa generalidad de la sobreprotección. Entonces, sin querer, nos cuesta decir que no, nos cuesta postergar la edad de inicio de consumo. Este es un rol y va a ser un factor protector, ¿me explico? Marihuana, alcohol, también me encantó el énfasis que puso Gabriel, el tema del alcohol, muy importante, en Uruguay tenemos que trabajar mucho en esto, porque los chiquilines, si nosotros claudicamos, ese cerebro no queda protegido. Todo lo que dijo Gabriel de la neuroplasticidad, no, es cómo ese cerebro se va moldeando. Otra cosa que a veces se dice es, mi padre era alcohólico, entonces yo lo heredé, conocen esa, ¿viste? Como que lo heredaron y no se puede hacer más nada. Está explicado en una de las diapositivas de Gabriel, ¿no? O sea, hay una herencia para la depresión, colesterol, todo el genoma, ¿no? Que nos condiciona, pero hay un ambioma que es sobre el cual podemos intervenir, por eso estamos acá, para ayudarnos entre todos. O sea que retardar la edad de inicio de consumo lo más que se pueda, ¿no? Para hacer prevención y fortalecer el cerebro. Después, obviamente el consumo continuado va a aumentar la tolerancia, Gabriel lo explicó también en otras diapositivas, me salteo todo esto. En 2 palabras, ¿qué afecta? El rendimiento, la memoria, la dificultad de aprendizaje, la capacidad de reflexión, el autocontrol, todo lo que es la corteza prefrontal, ¿no? Que es fundamental, la atención y la concentración. Esto es muy importante. Los docentes trabajan mucho por esto y es muy difícil hoy, no sé si han estado ustedes en un aula con chiquilines de 15, 16 años, ¿han estado? Profesores, es muy difícil que presten atención y que se concentren. No, yo el otro día fui a dar una charla en un liceo y tuve que sacar un chiquilín porque estaba insultando, ¿viste? Un poco, y bueno, como yo doy solo una charla, no sé cómo hacen los profes realmente, qué paciencia, ¿no? Pero le dije, por favor, la segunda acá, le di 2 o 3 advertencias, estaban los directores que me avalaron, le digo, por favor, si me puedes sacar estos chiquilines porque realmente no puedo dar la clase. Y después lo conté esto en un grupo de profesores, y los profesores me dijeron, Alejandro, nosotros no podemos hacer eso porque nos quedamos sin alumnos. Entonces le dije, miren, por favor, tenemos que ser creativos, no podemos claudicar, porque si avalamos de que es normal el consumo, que es normal el maltrato, que es normal la violencia, me explico, el rol del docente es clave. Yo sé que es muy difícil, yo sé que les cuesta concentrarse, pero para que mañana también lleguen a cuarto de liceo, que sigue siendo una gran preocupación, precisamos chiquilines que se concentren y que perdí un examen, lo das de nuevo, perdí de nuevo, lo das de nuevo, perdí de nuevo, lo das de nuevo. Esa perseverancia, esa resiliencia, ese ambioma que va a ser parte de los docentes y también de nosotros, de la familia, ¿no? Y ahí no podemos claudicar para que el chiquilín realmente dé un examen y lo dé de nuevo y no que la primera de cambio se nos frustre. Por eso Alexandra decía en la introducción que a mí siempre me gusta hablar un poquito de la baja tolerancia a la frustración, porque mi maestro Carlos Díaz, un gran filósofo español, lo dice complicado. Lo digo complicado, después lo digo fácil. Dice, a más farmaterapia, menos umbral algésico. Ahora Byung-Chul Han lo dice en la sociedad paliativa, lo dice de la misma manera, ¿no? O sea, estamos una fobia al dolor. No, nadie quiere sufrir. Entonces, si tenemos situaciones de malestar en la adolescencia, ¿no? De estrés, de ansiedad, de noviazgos tóxicos o violentos, ¿no? También ahí tenemos que cambiar la palabra y poner violencia, que es más, me parece que es más enfática, porque tóxico es como light, ya esa palabra está viciada, ¿no? Y aparece un consumo de marihuana, en el chiquilín va a encontrar, ¿no? En esa sustancia, como en el alcohol, como en Netflix, como en cualquier otra droga, puede encontrar algo para poder calmarse momentáneamente, pero no encuentra recursos para atravesar el malestar, que es lo que tenemos que darle nosotros, como papás, como educadores, para que los chiquilines puedan justamente atravesar esa situación de malestar. Si hay una idea de suicidio, que la pueda decir, por eso ni silencio ni tabú, para que encuentre un adulto que lo ayude.
Ahora, nosotros tenemos fobia al dolor, los adultos. Miren que los jóvenes son espejo de los valores de los adultos. Voy a poner un poquito de énfasis ahora. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Estamos bien? Díganme porque no sé, porque tampoco tengo por qué hablar mucho. ¿Ustedes me ayudan? No tengo ni idea del tiempo cómo es. Entonces, los adultos, los adolescentes son espejo de los valores de los adultos. ¿Vamos bien? Esto es muy importante. Entonces, el adulto sí hay un bar con todos los whiskachos ahí, vodka de la abuela, y viene el adolescente de 12 años, hace una fiestita, le cambia el vodka a la abuela, no se entera. O sea, el poder prevenir, poder que no haya, que esa droga no esté en la casa de forma visible, es un factor protector. No quiere decir que el adulto no consuma. Quiere decir que mientras es adolescente, ¿me explico? Compro el fin de semana la cerveza, pero no tengo un bar disponible, que de alguna manera le estoy diciendo a mis hijos, estoy cuidando el cerebro de eso y estoy... ¿Sos el malo de la película? Sí, pero no nos queda otra. Educar es cansarse amorosamente, no se puede educar descansado. Tu hijo es un milagro, no es un problema. Y los padres estamos tan cansados que cada opinión, cada oportunidad educativa tienen menos fuerza para educar. Por eso es muy importante nosotros, todo el programa de Lorena de Familias Fuertes, ¿no? Que es involucrar a las familias. Hizo una investigación, Ana Inés Balsa salió en búsqueda hace poco, de centros educativos y salud mental, y ella nombra 3 criterios básicos. Primero, las normas claras, ¿no? O sea, las normas de convivencia, de no el celular, por ejemplo, ¿no? Me estoy visitando muchos centros educativos públicos y privados con la gran noticia que hace años no pasaba de que no tienen el celular, salvo excepción, a no ser que el docente no lo pida, porque hoy estamos todo el tiempo conectados. Entonces, que en el ámbito educativo no esté el celular, me parece que favorece la concentración, favorece la atención. Dificulta a veces para el profe, que viste que lo precisa, pero puntualmente se podría usar. He ido a liceos donde tampoco están los recreos del celular. ¿Cómo es el jubilar, por ejemplo, que no me acuerdo? A ver, que están ahí en el fondo. ¿Cómo es el uso del celular, chiquilines, del jubilar? Alguien que se anime. No hacen uso del celular durante las clases. O sea, lo tienen ellos, pero tiene que estar apagado y lo usan si algún adulto autoriza el poder utilizarlo. Perfecto. ¿Y en el recreo se puede usar? No, tampoco. Y en el recreo no se puede usar. ¿Vieron, chiquilines? Esto pasa en un centro educativo en Uruguay. No es imposible. ¿Qué te genera eso? Te obliga a hablar, te obliga a la conversación, te obliga a leer el lenguaje no verbal del otro. Está cansado, está triste. Y el celular es fantástico, no es demonizar. Acá no estamos para demonizar ni la marihuana, ni el alcohol, ni los celulares. Pero sí saber que tiene potencialidades a favor y potencialidades que nos pueden alterar nuestra manera de ser. Entonces, sigo con las familias para dar consejos para padres y para educadores, ¿no? ¿Cómo nos divertimos nosotros? Lo nombró en una diapositiva, quiero profundizar en eso, ¿no? Nosotros los adultos, ¿cómo nos divertimos? ¿Cómo nos calmamos? ¿A qué recurrimos para bajar el estrés? Porque si no, el ambioma, ¿no? Que puede ayudar, puede potenciar. Si hay maltrato, si hay enojo, si hay alcoholismo, todo eso puede hacer de que justamente en vez de dar un ambioma saludable y de potencializar vínculos, generamos mayor problema, ¿no? O modelamos una conducta negativa de resolución de conflictos. Por lo tanto, nuestro rol es clave para aumentar la percepción de riesgo, que fue una de los que nombró Alexandra al principio, ¿no? Podemos nosotros decirle a nuestros hijos, estoy orgulloso cómo no has cedido frente a la presión del grupo. El grupo va a presionar, y capaz que nuestro hijo se fumó un pucho a escondidas, no pasa nada, pero es normal porque es una transgresión. Ahora, al nosotros cuidar ese cerebro y postergar la edad de inicio, tenemos menos chance que cuando si después hay un consumo, sea menos chance de que ese consumo sea problemático. ¿Cómo fortalecer los factores protectores? Una familia con contención, así que por favor, padres, madres, todos los abuelos, escuchar, hablar, ¿no? Sostener, buscar la manera de hablar. A veces tenemos que hablar directo, a veces es indirecto, a veces es a partir de algo que pasó en la tele, a partir de este conversatorio, ¿no? Pero ellos no se escuchan, ¿no? ¿Viste que los padres, vas al cuarto de tu hijo adolescente? No vengas a mi cuarto. Entonces el padre después no entra más al cuarto. Después va al psicólogo y ¿qué dice el botija? A mi padre no le importa porque nunca viene a mi cuarto. O sea, nos tomamos demasiado en serio y literal. Hay que hacer las dos cosas, entrar, sentarse en la esquina, me explico cómo andás, cómo te fue, vamos a ordenar esto y de paso conversamos, porque la palabra del adulto es clave como referente y por supuesto dar nuestra opinión, me explico, dar nuestra opinión, nosotros no estamos de acuerdo con esto, los riesgos de la marihuana son estos, los riesgos del alcohol son estos, informar clarito para que los chiquines sepan cuál es el contexto y los riesgos del consumo. Después, a ver, bueno, voy para la última parte ya.
¿Me van a tener unas cositas más? ¿Tengo 2 minutos? Me faltó decir lo de las familias que dije de Ana Inés Balse, lo dije por la mitad. El estudio de Ana Inés Balse que salió en búsqueda hace 2 semanas o 3. Normas claras, me fui por los celulares, eran 3 elementos. Normas claras, contención emocional de un equipo psicosocial o de los propios docentes, y involucrar a las familias. Así que esto ha sido el caballito de batalla de mi libro Educar sin culpa. Si no se involucra a las familias es muy difícil. Y muchos docentes que toda la semana los recorro, que me dicen, no, de Barbieri, las familias no vienen. No, nosotros tenemos que ser hábiles en convocarlos. Las familias están ávidas, no tenemos por qué saber convocar. Ojo, a veces puede ser contextos sociales que sea difícil de convocar, pero si dejamos la familia afuera, como dice mi maestro Sergio Sinay, si el papá no educa y el docente tampoco, el niño queda huérfano. Huérfanos de estas habilidades blandas o habilidades socioemocionales, como la ternura, el afecto y también el te dije no y es no. Yo no utilizo la palabra límites porque límite, no sé, límite es otra palabra que no llega. A mí me gustó Fernando Sabater, que es la primera cita de mi libro, que dice: el educador debe ejercer su autoridad. Lo que en ocasiones caerá antipático, pero educar en buena medida es frustrar. Ahora, frustrar no es mucho para que aprenda, frustrar no es pegar, frustrar no es maltratar, frustrar es, hijo, puedes hacer la reunión con marihuana, no, con alcohol no, tenés 15 años y lo hago en el fondo, y cuando van al fondo vas a buscar papel higiénico, aunque ya había, solo para preguntar, para que aparezca un adulto referente y los chiquilines vean que ya hay un adulto referente y hay una petaca que la trajo uno, la tiene escondida y ese chiquilín ya no es normal el que trajo la petaca, sino que la tiene que esconder, y de a poquito vamos generando ámbitos más libres de consumo, y no es imposible. Tenemos que hacer una revolución de esto, porque en Uruguay tenemos un problema de depresión enorme, entonces todos estos inicios de consumo de marihuana o de alcohol pueden afectar la salud mental. Así que por favor, no aflojar, y bueno, y felicitar a Alexandra por esta lindísima oportunidad de conversar. Va componiendo desde los distintos ángulos y con los distintos enfoques. Mencionaron ambos la influencia en el sistema educativo. Por lo tanto, en esta oportunidad nos corresponde dar la palabra a Patricia Odela, que es la directora sectorial del programa de salud de la ANEP. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Estaba escuchando atentamente a los 2 panelistas, y bueno, nos quedamos ahora con un gran compromiso, que es el de poder explicar y describir cómo estos temas, de una manera u otra, se ven reflejados a nivel de lo que es ANEP, de lo que es la Administración Nacional de Educación Pública. Y para eso estoy acá con ustedes, para poder conversar al respecto, contarles y describirles cómo se lleva adelante esta temática en 2 sentidos. Para ir cambiando. Bien, la propuesta para justamente conversar con ustedes tiene que ver con estas 2 líneas, que son las que voy a pasar a describir. En relación con cannabis y el consumo de cannabis, vamos a conversar en estos 2 sentidos. Uno, que tiene que ver con el abordaje de la temática a nivel curricular, y la otra línea tiene que ver con el trabajo que desarrollan los equipos multidisciplinarios de ANEP en promoción de salud y prevención de conductas adictivas. Este es el planteo y la propuesta para conversar en esta mañana. Adentrándonos en la primera línea y trayendo lo que plantea la malla curricular de educación básica integrada, en el segundo ciclo, en el tramo 4, quinto y sexto grados, la temática se aborda, como allí lo describo, en relación con el cuidado de la salud en general, los cuidados del cuerpo, se toca el tema del alcoholismo y drogas, pero a nivel de lo que es general y transversal.
Agregado a este tipo de abordaje, de desarrollo, se encuentra lo que se denomina la autonomía del centro. Y dentro de lo que es autonomía de centro, cada uno de los centros, a nivel, estoy hablando y estoy contextualizando a nivel de lo que es primaria, cada centro tiene la potestad de poder desarrollar, implementar, obviamente en coordinación con las distintas inspecciones a nivel de las distintas regiones, porque acá tenemos que también contextualizar que a nivel de lo que es la educación pública, tenemos que de alguna manera mapear los distintos centros en todo el país, en el caso de primaria alrededor de 2.300, instalados cada uno de ellos en localidades diferentes, con su propia idiosincrasia, con sus propias problemáticas, y de ahí que esa autonomía de centro permite el abordaje de este y otros temas en relación justamente con cada uno de los contextos. Porque no es más que imaginarnos una escuela situada en el centro de Montevideo o una escuela situada, por ejemplo, en mi pueblo Aguas Corrientes, un pueblo muy chiquito de 2.000 personas, o en otro contexto rural. Es decir, es importante entender que cada uno de los centros tiene su propia dinámica, tiene sus propias problemáticas a nivel de comunidad, y en esa autonomía es que el tema relacionado con consumo de cannabis es que permite de alguna manera hacer esta apertura. Como allí lo describo, esto puede darse de distintas formas. A nivel de lo que es el docente en el aula lo puede abordar, a nivel también del apoyo brindado por los equipos multidisciplinarios, algo que vamos a desarrollar en un ratito, de qué se trata, cómo se componen y cómo brindan apoyo a nivel de los distintos centros. Se pueden hacer actividades a la interna de lo que es el centro o actividades abiertas a la comunidad educativa. Y ahí es donde también tenemos que precisar quiénes componen la comunidad educativa. Es el estudiante, es el docente, son los funcionarios de gestión y son los padres que están también relacionados en un todo, intercambiando y haciendo que el proceso educativo se dé finalmente. Yéndonos ya al tercer ciclo, en el tramo 5 y 6, nos tendríamos que ir a lo que es séptimo y octavo, en la asignatura biología, donde también se aborda el tema a nivel transversal en los contenidos estructurantes de pubertad y adolescencia. Ya en el 9º grado está contemplado el tema también en la unidad curricular de biología, abordándose desde el cuidado de la salud individual y colectiva. Estos abordajes siempre buscan lograr la reflexión y poner la temática con una mirada desde el consumo problemático. También en biología, en esa unidad curricular, la adolescencia y sexualidad, están los siguientes contenidos. Se trabaja sobre concepto de droga, clasificación y efectos, tipo de consumo, adicciones, tabaquismo, alcoholismo y uso indebido de psicofármacos. Avanzando a nivel curricular, tenemos en los talleres optativos de orientación vocacional y ocupacional, también en 9º grado, el tema de consumo problemático se trata como un emergente a afrontar. También encontramos en las escuelas agrarias de alternancia, en 8º y 9º grado, contenidos vinculados a convivencia, salud y el respeto a las normas, haciendo mención a las adicciones y consumo de sustancias. Avanzando otro nivel a nivel curricular, en bachillerato, 2º año, en la opción humanística, también se trabaja en la asignatura de biología, se trabaja sobre la temática y su impacto a nivel sináptico. Se utilizan, y acá volvemos un poco a lo que mencionábamos también, que se desarrolla a nivel de primaria, se realizan a nivel de centros de manera proactiva
charlas, talleres, ante situaciones emergentes, apoyándose mayormente en los equipos multidisciplinarios, siempre con una mirada de promoción y prevención. En materia de formación docente, se da la formación en educación para la salud con un enfoque general. Y hay una oferta activa que se renueva cada año en capacitación a nivel de la plataforma de Ceibal. Es una capacitación que se ofrece y está allí para que docentes y estudiantes puedan acercarse a los distintos cursos que allí se ofrecen. El centro educativo, como yo les mencionaba, a nivel de lo que puede ser su propia iniciativa o como producto de una reacción por algún emergente de vuelta con el tema de la comunidad, de lo que se pueda dar a nivel de la comunidad, etc., es libre, digamos, de poder realizar actividades con expertos en distintas modalidades que van a aportar en relación con la temática. Pasando ahora a la segunda línea que yo les proponía de poder describir en el marco de este conversatorio, están los equipos multidisciplinarios. ¿A qué le llamamos los equipos multidisciplinarios? Son equipos de profesionales, mayormente psicólogos, hay médicos, hay trabajadores sociales, que están distribuidos en los diferentes subsistemas de ANEP. Acá me pareció importante incluir lo que es un organigrama muy básico de lo que es ANEP, teniendo en cuenta las direcciones generales y el Consejo de Formación de Formación en Educación, que componen lo que es esta gran organización que es ANEP, que implica o tiene llegada a casi 700.000 estudiantes y 65.000 trabajadores entre docentes y funcionarios de gestión. En torno a esta organización, y por qué menciono todos estos datos, es que vamos a ver de aquí en adelante la importancia de poder lograr trabajos de coordinación intrainstitucional tan importantes como las coordinaciones interinstitucionales. Con representación de todos los subsistemas es que se ha trabajado a lo largo de estos años en poder lograr un equipo de trabajo intersectorial en relación con temas de drogas, con la Junta Nacional de Drogas y ANEP. Y aquí les quise traer una breve reseña de 3 documentos que me parece que son los que reflejan la forma de trabajar de los equipos multidisciplinarios. El primero de ellos, el Plan Estratégico 2021-2024, que centra lo que es promoción de salud y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas. Y en ese marco lo que quise mostrar es el paradigma de trabajo con el cual justamente estos equipos multidisciplinarios van haciendo sus intervenciones. A nivel, el paradigma se fundamenta siempre en lo que es promoción, prevención, detección temprana, la articulación intersectorial, el seguimiento y las orientaciones. En base a eso, los equipos multidisciplinarios bajan a lo que es el territorio en sí y actúan en los centros en donde o son convocados o son, de alguna manera, hacen su trabajo de manera planificada. Siempre entendiendo que el tema del consumo tiene que ver con cuestiones multicausales y con una mirada compleja desde diferentes actores dentro del colectivo social, con la construcción de espacios orientados a construir estos espacios educativos que favorezcan el desarrollo integral de las habilidades para la vida en toda la comunidad educativa, siempre permanentemente apostando a la coordinación, a la articulación y a la comunicación, tanto intra como interinstitucional, sensibilizando, actualizando y formando, y produciendo conocimiento en relación con este y otros temas.
El plan de promoción de salud socioemocional, psicoafectiva, salud mental en la educación fue aprobado en el año 22 y tiene, entre otros ejes, la promoción de salud y prevención de conductas de riesgo. Dentro de ese eje temático es donde encontramos promoción de salud y prevención del consumo problemático de sustancias y otras conductas adictivas, también promoción de vínculos con la vida, promoción de proyectos de vida y prevención de conductas suicidas. Todo esto es un todo, es decir, nosotros acá lo que estamos haciendo es un recorte porque lo que nos convoca hoy tiene que ver específicamente con consumo de cannabis en adolescentes. Pero en realidad lo que es en sí la propia dinámica de lo que es salud mental, todas estas cuestiones están mayormente ligadas, ¿no? No podemos, hacemos el recorte porque es necesario para centrarnos en esto, pero no podemos desligar una cosa de la otra. Y por último, lo que les quería un poco mostrar, el plan operativo de este año 2023 en promoción de salud y prevención de consumo problemático, tiene que ver fundamentalmente con estos 4 puntos. Se está llevando adelante en la actualidad una encuesta en centros educativos sobre temática de drogas. Esto que apunta a lograr una mirada desde el propio centro educativo en relación con el tema en sí mismo. Actualmente nos encontramos en una fase de procesamiento de la información y esto entendemos que va a ser complementario a lo que a través de la Junta Nacional de Drogas y la encuesta y el resto de los materiales a los cuales accedemos, entendemos que va a poder complementar en ese sentido. También se entendió necesario orientar a los equipos educativos sobre acciones y estrategias de intervención, por lo cual se generó un protocolo, siempre estas cuestiones, siempre con el asesoramiento de la Junta Nacional de Drogas, en este equipo multidisciplinario que apunta justamente a poder colectivizar el conocimiento y generar documentos que de alguna manera les sean útiles para el día a día en los centros educativos. Este protocolo está en proceso de aprobación por el COICEN y luego de ello se hará la difusión que corresponda. Se trabaja permanentemente en lo que es sensibilización, formación y capacitación, talleres, conversatorios. Para este año están planificados unos 8 conversatorios con la temática, y lo cual nuclea a tanto expertos externos a lo que es la organización, como a expertos también del propio ámbito y a la sociedad civil en general. Y por último, lo que les quería mencionar, como para poder traerles algunas de estas acciones del plan operativo, son los espacios de orientación virtual. Estamos cerrando en este momento el primer ciclo de estos espacios, que son justamente espacios donde confluye una problemática que es cuidada desde lo que es la confidencialidad y desde lo que es una problemática dada en un centro de estudio, ¿verdad? En un centro educativo. Se cuida todo lo que es la referencia a ese centro, pero se ve en el entorno de varios participantes a nivel de centros educativos y en los cuales se piensa lo que está pasando, también en conjunto con la Junta Nacional de Drogas, para tratar de generar espacios de reflexión y de resolución de determinadas problemáticas o de abordaje de determinadas problemáticas para generar un aprendizaje en conjunto. Como les decía, se está cerrando lo que es el primer ciclo de estos espacios de orientación virtual como un primer piloto, y está siendo evaluado muy positivamente para poder continuar con ellos. Y como para concluir, una pequeña reflexión final. El abordaje de la temática, entendemos que el abordaje de la temática del consumo de cannabis en jóvenes está presente en todos los subsistemas de ANER.
desde lo curricular con mayor o menor especificidad. Desde los equipos multidisciplinarios hay un trabajo que, además de ser de larga data, es continuo y es sostenido, lo cual entendemos que es una fortaleza como organización para seguir pensando estos temas que entendemos que no se acaban, digamos, en el diseño de una currícula como está actualmente o en el alcance que tengan los equipos multidisciplinarios actualmente. Entonces, desde esas fortalezas es que entendemos que podemos seguir avanzando y profundizando en la medida que también los análisis y las evidencias nos van mostrando el camino de cómo estamos actuando los diferentes, quienes conformamos y llevamos adelante diferentes roles en contacto con adolescentes, bueno, cómo es que podemos ir mejorando estas prácticas para poder justamente llegar a resultados que a todos nos satisfagan de una mejor manera. Así que un poco era esto, contarles a ustedes, darles las gracias y bueno, nada, muchas gracias. En relación a esta temática, creo que uno de los dilemas que también queda por abordar es hasta dónde va la responsabilidad de un determinado centro educativo con el consumo de drogas, hasta la reja, hasta la vereda, la manzana, es decir, con qué recursos. Creo que eso también es importante, es un tema que hay que pensarlo, ¿no? En coordinación con las distintas autoridades. Nos queda claro el abordaje, interpreté de una manera transversal, a veces más específica, a veces menos específica, ya quizás no como una disciplina, que es lo que marca la ley, pero a veces, bueno, en el transcurso de la ley nos preocupamos mucho por la coma, por el punto, por la sintaxis, y después tenemos el deber de poder ir viendo cómo esa ley se va aplicando. Lo importante es la apertura de la NEP a poder ir incorporando esa evidencia científica y quizás en el futuro ir siendo más específicos para que eso decante y llegue a la población del sistema educativo, pero sin perder de vista que, claro, hay jóvenes y adolescentes y población de estas características fuera también del sistema educativo. Es una responsabilidad que también tenemos que ver de qué manera y cómo llegar. Bueno, ahora finalizando el conversatorio, la doctora Lorena Quintana, directora del programa de acciones del Ministerio de Salud Pública. Bueno, muchas gracias. Gracias a los presentes por estar hoy acá escuchándonos. Y felicitaciones a Alexandra. Creo que hablar de cannabis en Uruguay es para valientes. Es para valientes porque te ganás una cantidad de enemigos rápidamente, capaz que te ganás la misma cantidad de amigos. Pero es para valientes. Así que yo felicito a Alexandra que haya generado este momento y este encuentro. Prometimos que no íbamos a hablar de si estábamos de acuerdo o no con la regulación del mercado de cannabis que ocurrió en nuestro país. Y no vamos a hablar de ese tema, pero es un tema que nos cruza y que al país lo cruza y que es real. Nos auguraban estudios que decían que si regulábamos el cannabis iba a haber una mayor tolerancia del consumo, iba a haber una normalización del consumo, la sustancia iba a ser más accesible y más asequible. Es una regulación joven aún, sin duda que queda mucho por estudiar todavía de qué pasa en Uruguay luego de esta regulación del consumo. Tendremos nuevas cifras del Observatorio Uruguayo de Drogas en el 2024, año no menor además. En relación a la ley no vamos a hablar si estamos de acuerdo o no, pero sí hay algunos puntos importantes que entendemos que tenemos que tener en cuenta y que además han tenido un entrevero en el imaginario social. Lo primero es que la ley reguló el mercado. Consumir en Uruguay siempre fue legal. Lo que reguló la ley fue el mercado de cannabis y no el consumo. Según el artículo 10 de la Constitución de la República, mientras no le hagamos un daño a un tercero, podemos consumir la sustancia que nosotros queramos, pero lo que reguló la ley de cannabis es el mercado. Y esto es importante, porque a veces parece que ahora consumir es legal y en realidad consumir siempre fue legal. Lo segundo es que nuestro país reguló a la misma vez, lamentablemente,
el uso medicinal del uso recreativo. Y digo lamentablemente porque esto trajo aparejado algún entrevero más en este imaginario social. Tengo pacientes que me dicen que se compraron el de la farmacia para ver si no les calma el dolor. Y estoy hablando de pacientes de más de 80 años. Entonces, y el de la farmacia se recibe, no dicen el medicinal, están hablando del recreativo. Regularlo a la misma vez trajo este entrevero, ¿no? Y cuando uno le dice a un adolescente, como decía hoy mi compañero de mesa, esto puede ser por el consumo de cannabis, dice, no puede ser, si en realidad es medicinal, ¿no? Entonces realmente hay un entrevero entre el consumo de cannabis medicinal y el consumo recreativo. Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios y todas las drogas tienen posibles riesgos. Pero hablar de riesgos del consumo de cannabis en Uruguay es como que estamos haciendo una campaña anticanábica y estamos buscando demonizar la sustancia. Sin embargo, yo puedo decir que el alcohol tiene riesgo de generar cirrosis y varices esofágicas y no se me enoja ninguna persona que consume alcohol. Y puedo decir que el tabaco tiene riesgos de generar cáncer de pulmón, que creo que medio país lo sabe, sino su totalidad, y no se me enoja ningún tabaquista. Pero decir que hay un riesgo frente al consumo de cannabis, de tumor de testículo, de esterilidad, de infecciones respiratorias, de bronquitis crónica y otros tantos, y no solo riesgos, sino situaciones que le ocurren a todas las personas que consumen cannabis, como hoy presentaba Gabriel. Pero decir eso parece que estamos haciendo una campaña y que estamos en contra de la regulación del mercado. No estamos hablando de la regulación del mercado, estamos hablando de la obligación que esta ley nos trajo, porque la ley trajo la posibilidad del mercado, pero también trajo la obligación de educar sobre el riesgo del consumo de cannabis. No estamos en contra del consumidor de cannabis, pero cuando uno conoce cuáles son los riesgos es cuando uno elige libremente, realmente, con libertad, si quiere consumir o no. Los famosos sellos de alto en azúcar, grasas y grasas trans me vieron en una situación donde las galletitas que yo elegía las estaba eligiendo sin saber, porque con el nombre que tenían me imaginaba que no me hacían nada, pero tenían los 3 sellos. Entonces yo ahora sí soy libre de elegir y si me gustan mucho las elijo igual, pero las elijo sabiendo que son alto en azúcar, alto en grasa y todo lo que eso me trae aparejado. Entonces, para que nuestras personas en Uruguay que consumen cannabis elijan libremente, realmente necesitamos educar en cuáles son los riesgos frente al consumo de cannabis. Y no por eso estamos haciendo una campaña anticanábica. Si bien yo creo que nuestro país merece una campaña similar a la campaña que Tabaré llevó adelante con el consumo de tabaco, pero en este caso sería la prevención del consumo de cannabis. Sin duda que esto tendría que estar en muchos de los planes de gobierno que dentro del PROCO nos van a presentar los diferentes partidos políticos. Y por último, adolescentes versus adultos. La regulación del mercado no cambió para nada la situación de los adolescentes. No tocó ese tema. Los adolescentes siguen teniendo prohibido el mercado, la compra de cannabis. O sea, eso no se cambió en la regulación. Y hoy acá estamos hablando del riesgo de consumo de cannabis en adolescentes y jóvenes. Este encuentro era para hablar de prevención, un capítulo pendiente. Nosotros creemos que cuando pensamos en políticas de consumo de sustancias o de adicciones para poder abarcar cosas que no sean sustancias, cuando pensamos en eso, lo primero que tenemos que pensar es en educación y en prevención y en políticas de prevención. Cuando no podemos hacer prevención, obviamente que tenemos que estar ofreciendo un tratamiento y teniendo todas las líneas que hay para poder acceder a un tratamiento. Y cuando no podemos hacer nada es cuando tendríamos que pasar a la línea que es la disminución de riesgos y daños. Esa es la postura de este nuevo programa que crea el Ministerio de Salud Pública de Adicciones. Por eso apostamos primero a este capítulo que entendemos está pendiente. Si bien hay algunas acciones, como describía recién Patricia, hay algunas acciones, pero entendemos que hay un capítulo pendiente por esto que genera en Uruguay
hablar de cannabis. Creo que tenemos que levantar la voz y decir cuáles son los riesgos para que las personas realmente puedan elegir con libertad. El Ministerio de Salud Pública, en esta creación del programa de adicciones, tiene líneas de trabajo que están en el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, que hace muy poco se presentó. Una línea de prevención que iniciamos el año que viene, tiene que ver con un modelo de prevención que ha tenido mucha evidencia de impacto internacionalmente, y es el modelo islandés de prevención. Islandia tenía las peores cifras de consumo de sustancias y logró con este modelo, que es comunitario, lo que trabaja este modelo es lo que rodea al adolescente para que no elija consumir. Tiene que ver con generarle las oportunidades educativas, recreativas, culturales, deportivas. Tiene que ver con cambiar la comunidad, cambiar la sociedad para que el adolescente elija no consumir. Este es un modelo que vamos a traer, por supuesto que cada vez que traemos algo, si bien está en Chile, está en Argentina, está en México, está en varios países de América Latina, primero lo tenemos que traer en un lugar y ver cuáles son los resultados, ¿no? Y lo que ocurre en nuestro país cuando lo traemos. Y no puedo terminar sin contarles que las cifras dicen que en aquellos adolescentes, según la encuesta de enseñanza de 17 años, Montevideo, consumidores de cannabis, que atrás, los adolescentes que atrás hay una familia que tiene un involucramiento familiar, el consumo de cannabis es 6 veces menor. En adolescentes de 17 años, Montevideo, que atrás hay una familia que se involucra, que sabe dónde está, quiénes son sus amigos, que tiene que ver con la vida y el desarrollo de ese adolescente, el consumo de cannabis, y cannabis además específicamente, es 6 veces menor. Y lo segundo que dice esta encuesta es que en la casa donde hay padres que consumen, se triplica el consumo de cannabis en esos adolescentes comparados con aquellos donde sus padres no consumen cannabis. Sin duda que la familia es una de las patas de la prevención. Por eso nosotros desde el año pasado trajimos al país un programa que se llama Familias Fuertes, que es un programa de prevención que ha mostrado impacto y evidencia de retardar la edad de inicio de los consumos de sustancias. Principal tema que tenemos que trabajar con los adolescentes en Uruguay, retardar la edad de inicio de consumo de sustancias. ¿Qué hace este programa? Este programa tiene un eslogan, aunque no te guste la palabra, que es Familias Fuertes, Amor y Límites. Trabaja con adolescentes de 10 a 14 años y sus adultos referentes que conviven con el adolescente. Son 7 encuentros, es un programa sumamente estructurado que busca cambiar comportamientos. Sabemos que para hacer prevención no sirve un cartel, ni un eslogan, ni una charla. Que necesitamos cambiar comportamientos, necesitamos que no elija empezar a consumir. Necesitamos que tenga ese referente adulto, que tenga la capacidad de brindar amor, de que su hijo sepa que es aceptado como es, que tenga esa calidez que describe la crianza efectiva, que le permite mantener la calma, a pesar de que en el repertorio de los adolescentes puede estar la ira, la irritabilidad, el enojo, pero el adulto es el modelo del adolescente. Y ese mantener la calma hace que ellos sepan luego cómo actuar frente a algo que me disgusta. Esa calidez se nutre del segundo pilar de la crianza efectiva, que es la estructura, las normas, las reglas, los límites. Los adolescentes necesitan los límites para formarse con seguridad, para tener seguridad. Los límites son las líneas blancas que van en la calle cuando yo manejo de noche sin luz. Si yo veo las líneas blancas, sé que por ahí voy seguro. Esas líneas blancas son los límites que los ponen los padres o el referente adulto. En este momento estamos en 13 departamentos del país. Familias Fuertes avanza y los resultados, si bien son muy primarios y es de una evaluación inicial, han sido muy buenos. Hay un desarrollo del amor, hay una puesta de límites, hay una aceptación de los límites por parte de los adolescentes, hay una enseñanza de cómo evitar y decir que no a la presión del grupo, uno de los pilares de la prevención del consumo de sustancias. Estamos atrás de hacer la evaluación de impacto porque necesitamos saber si realmente también en Uruguay, como ha pasado en Chile, en Colombia, en Perú, este programa retarda el consumo de sustancias. Eso nos va a llevar 2 y 3 años para poderlo mostrar, pero así, en ese camino vamos. Por acá me quedo. Muchas gracias.
agradecerles a todos los panelistas por la dedicación, por el tiempo que ha llevado este sí que dijeron hace un par de meses, y a todos ustedes por su presencia, por su escucha respetuosa, por sus silencios, por sus miradas atentas. Nosotros quedamos abiertos a las preguntas, si existen alguien. Alejandro los hizo participar hoy, ya hubo un adelanto, pero con mucho gusto. Esto es un conversatorio, no es una exposición, pretende ser un intercambio constructivo. Y bueno, no sé si alguien tiene algo para preguntar. Bueno, vamos dando entonces el cierre. Por demás agradecidos, y creo que ha sido clarísimo la exposición de todos desde distintos ángulos y de distintas dimensiones. Esperemos que esto sirva para dar un puntapié, para sensibilizar, para poner en agenda y para evitar esos prejuicios que, como decía Lorena, señalan que este tipo de eventos parten de posiciones deontológicas, fundamentalistas, y lo que eso es una mirada prejuiciosa. De esto hay que construir, hay que aprender a mirarse en el espejo, hay que ser constructivos, hay que poder analizar y por decir, bueno, habrá que corregir el rumbo, habrá que ser más precisos y habrá que seguir adelante con esto, que realmente es algo que más que vale la pena, preocuparnos por la vida de los adolescentes y los jóvenes.